espaldas del sol. Capítulo 49. Segunda parte. Terry se desentendió de todo lo demás y avanzó con grandes zancadas hacia ella, quien a su vez había comenzado a caminar hacia él. Suerte que ese hombre fuese tan alto y su cabeza sobresaliese por encima de las de todos los demás, porque de otro modo le habría resultado imposible distinguirlo entre los numerosos invitados que, distraídos, se iban cruzando en su camino y no hacían sino obstaculizarle el paso. Pese al murmullo de las voces, la melodía que entonaba la orquesta, las risas y los tintineos de las copas al chocar en los brindis, Candy logró escuchar el suspiro de exasperación que él lanzó al sortear a la última persona que se interpuso entre ellos. «Por el amor de Dios», rezongó, aferrándola por los antebrazos para acercarla a él de una buena vez. «Terry, ¿cómo estás?» Estaba tan nerviosa que ni siquiera se había percatado de que había gritado, a pesar de que apenas los separaba un palmo de distancia. «Con los oídos zumbando», bromeó él, con una sonrisa cálida, torciéndole la boca. Al instante se puso serio. «Dime cómo estás, chiquilla». El tono imperativo y urgente que Terry empleó le arrancó una sonrisa involuntaria. «Bien», le aseguró. ¿Qué otra cosa podría decirle sin hacerlo sentir culpable? «¿Qué haces aquí?» La sorpresa en la voz de Candy se debió más al modo en que él había creado una corta distancia entre ambos para explorarla y corroborar la veracidad de su respuesta, que al hecho de encontrarlo allí. «Digamos que ciertas fechas son sagradas para mí». «Quiero decir que, ¿cómo te enteraste?» «Cariño mío», la interrumpió con suavidad. «Dudo que haya alguien en todo Chicago que no sepa que la señorita Harley celebra su 22 cumpleaños en uno de los hoteles más prestigiosos de su padre». «Es cierto», lamentó ella, reconociendo lo absurdo de su pregunta. «Pero, aunque el evento no hubiese sido del dominio público, alguien se encargó de hacerme llegar una invitación». «Albert», adivinó ella de inmediato. Terry se encogió de hombros. «Creo que empiezo a caerle bien», murmuró, entornando ligeramente los ojos. «Tu padre sabe que jamás me habría perdonado perderme lo hermosa que estás con ese vestido». «En realidad es...» «El mismo que llevabas puesto el día que nos conocimos». Era del todo ridículo ruborizarse por esa simple observación a estas alturas, cuando había compartido con él palabras mucho más íntimas en el calor de la pasión. Y sin embargo, percibió cómo las mejillas se le encendían bajo la intensidad de su mirada. «¿Cómo puedes acordarte después de más de un año?», cuestionó la joven, bajando la voz por temor a que alguien los escuchase. «Tengo buena memoria. No suelo olvidar lo que me hiere o lo que me salva. Recuerdo cada detalle de esa tarde de abril, desde el preciso instante en que escuché tu risa al otro lado de las puertas del salón». No deberías mirarme de esa manera», atinó a decir, tratando de convencerse a sí misma más que a él. «Candy, piensas acaparar a la cumpleañera más bonita de todo Chicago toda la noche, hermano», lo cortó la voz jovial de un hombre. Terry cerró los ojos por una milésima de segundo, rogando paciencia al cielo antes de volverse con una ancha sonrisa de resignación. Desde luego, no podía decir que lo sorprendiese, pues sabía que no iban a tardar en acercarse. La lealtad de sus hermanos solo era superada por su impecable sentido
de la inoportunidad. La costumbre dicta que la anfitriona debe, al menos, saludar a sus invitados antes de desaparecer. El rostro de Candy se volvió al reconocer la voz de Alex, solo para comprobar que lo acompañaban 2 hombres. No le costó adivinar que se trataba de los otros 2 medio hermanos de Terry, pero prefirió que él se lo confirmara. Señor bendito, ¡qué genética! Era difícil decidir cuál de los 3 que compartían apellido era el más apuesto, aunque si en la comparación se incluía a Terry, lo tenía claro. «Os estaba esperando», señaló con un entusiasmo fingido que no ocultó del todo el afecto subyacente. «Candy, te presento al resto de la caballería», interpeló sin soltarla. Le había quitado las manos de los antebrazos en cuanto que escuchó la voz de Alex, para deslizar los dedos hasta el codo de la muchacha y mantenerla cerca. «Patrick y Paul Warner, mis hermanos». «Ah, vaya», exclamó Candy con desparpajo. «Me alegra que, muy al contrario de lo que Terry me hizo esperar, al final haya tenido la ocasión de conocer y comprobar por mí misma cuán encantadores pueden ser todos sus hermanos». Los reconocidos arquearon una ceja con curiosidad creciente al mirar a Terry, quien respondió frunciéndoles el ceño a modo de advertencia, dejándoles claro que no iba a permitir que se divirtieran a su costa. Ignorando a propósito la amenaza de su hermano, Patrick soltó una carcajada grave, haciendo que varias cabezas se giraran en su dirección. Se inclinó hacia ella, con un gesto conspirador para incluirla en la broma, a expensas de Terry. «Señorita Harley, es un verdadero honor conocerte en persona», susurró, tomándole una mano para acercársela a los labios y besarle los nudillos. «Ahora entiendo la falta de detalles en las cartas de mi hermano. Hay cosas que las palabras simplemente no pueden describir. Y que él prefiere no compartir», intervino Paul. «Es un placer comprobar que la causa de su reciente mal humor está tan justificada, señorita Harley». «Ya basta los 2», masculló Terry ante el descarado despliegue de seducción. La sonrisa de Patrick se ensanchó, aceptando el gruñido de su hermano como un cumplido. «Al contrario, Terry, apenas ha empezado. Señorita Harley, ya que mi hermano parece haber olvidado las reglas de cortesía, permíteme a mí recordártelas. La orquesta nos llama». Antes de que la muchacha tuviese tiempo de reaccionar, el hombre ya la guiaba hacia la pista de baile. Terry cruzó los brazos sobre el pecho. El músculo que palpitaba en su mandíbula fue el único indicio que delataba las ganas de apartar a su hermano de un empujón y ocupar su lugar. «Interesante. Hacía tiempo que no te veía controlarte tanto», lo aguijoneó Paul antes de alejarse hacia una exuberante pelirroja que le sostenía la mirada desde el otro lado del salón. Apenas el mayor de los hermanos desapareció de su vista, la atención de Terry se centró en exclusividad en la mano que Patrick mantenía sobre la espalda de ella, demasiado baja para su gusto, mientras la hacía girar por la pista al compás de la música. La contundente palmada que recibió en el hombro lo obligó a apartar la mirada. «Terry, me alegro de verte por aquí», exclamó Albert. «Albert», correspondió él, devolviéndole el gesto en el brazo. «Tengo buenas noticias. La semana pasada hablé con el fiscal. Compton se va a pudrir en la cárcel el resto de sus días». «Bien». «Terry, ¿me estás escuchando?», cuestionó Albert. Terry asintió con un gesto mecánico. Sí, lo sé, Albert. Es una gran noticia, gracias». Alex soltó un bufido casi inaudible. «No te molestes, Harley.
Su cerebro ha desconectado las funciones auditivas para desviar toda la energía al sistema óptico. Concretamente, a la sección que procesa a hermanos demasiado galantes. Al seguir la mirada de Alexander, Albert soltó una risa corta. Ah, comprendo. Callaos los dos, rezongó Terry sin mirarlos, antes de avanzar hacia su hermano y la muchacha. Justo cuando la pieza tocaba su fin, se inclinó sobre Patrick para murmurarle al oído. Tienes a media docena de damas de este salón al borde del desmayo. Es de mala educación hacerlas esperar. Ve a hacer tu buena obra del día. Patrick suspiró resignado y, tras hacer una exagerada reverencia, se alejó. ¿Bailas conmigo?, le pidió por mera cortesía, porque ya le había tomado de la muñeca para atraerla contra sí y colocado su otra mano en la cintura de la joven. ¿Qué le has dicho? Le he recordado que tenía otros escenarios que conquistar. Este ya tiene protagonista, contestó, acercándola más a él. Terry, titubeó Candy, echando un vistazo al salón. No sé si es apropiado. ¿Apropiado? Es tu cumpleaños, Candy, y yo soy un invitado, como cualquier otro. No lo eres. Afortunadamente para mí. Su confesión enronquecida hizo que la muchacha negara débilmente con la cabeza cuando alzó el rostro hacia él. Terry ignoró la pusilánime negativa y se aferró a lo que sus ojos le decían. Mantenerme lejos de ti me está volviendo loco, susurró contra la coronilla rubia de ella. El hombre le soltó la mano que se perdía entre la suya y la alzó para deslizar los nudillos por la suave tibieza de la mejilla sonrosada de ella. Por un momento, Candy creyó que lo había imaginado, pero el estremecimiento que la recorrió era real, demasiado real. Instintivamente quiso apartar el rostro, pero sus músculos se negaban a obedecer la orden que le dictaba su conciencia. No digas esas cosas, susurró suplicante. Solo han pasado 3 meses desde... 3 meses que han sido una condena, le interrumpió él. Sus dedos descendieron hasta el mentón de la muchacha, obligándola a que le sostuviese la mirada. ¿Hasta cuándo, Candy? ¿Cuánto tiempo tengo que fingir un luto que no siento? ¿1 año? ¿2? ¿El resto de mi vida? La gente espera que... La gente puede irse al cuerno, chiquilla. Esa misma gente que me aplaudió cuando me casé con una mujer a la que apenas conocía. No voy a pedirles permiso para vivir de acuerdo a lo que siento. Ya he perdido demasiado tiempo. Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas y los cerró de golpe, como si eso bastase para mantenerla a salvo de la intensidad de su mirada. No había peor sacrificio que tener las puertas del cielo abiertas y no poder cruzarlas. Caminar sobre la cuerda floja de lo prohibido era algo a lo que debería estar acostumbrada con él. Pero con cada paso que daba, sentía que el corazón se convertía poco a poco en su mayor enemigo. Todo ha sido tan difícil desde que nos conocimos, lamentó con los ojos empañados. Ya lo sé, amor, ya lo sé, concedió el hombre con tono ronco. Pero eso no impide que cada parte de mí te reclame como suya. No sigas. No puedes pedirme que ignore lo que siento. No tienes ni idea del esfuerzo que estoy haciendo ahora mismo para no tomarte entre mis brazos y besarte hasta que se te olvide todo lo que no seamos tú y yo. Pídeselo. Dile cuánto deseas que te bese. La joven echó la cabeza hacia atrás y entreabrió los labios, obediente en esta ocasión
a los consejos que le dictaba esa vocecita interior, que cuando de ese hombre se trataba, se volvía más audaz. Por un instante, el futuro que podrían tener brilló ante sus ojos. Un segundo después, el pasado lo cubrió de sombras. Cuando levantó los párpados de nuevo, comprobó desconcertada que ni siquiera se había dado cuenta de que estaban parados. El hombre le enmarcaba el rostro entre sus manos cálidas y la contemplaba con ternura, enjugándole las lágrimas con la llama de los pulgares. Pero lo último que deseo en este mundo es verte sufrir, agregó en voz baja. Si quieres que me mantenga lejos de ti, lo haré, aunque muera en el intento. Te lo juro. Mi único deseo es verte feliz. De pronto, el corazón de la muchacha gritó a pleno pulmón. La urgió, le suplicó que le permitiese avanzar por la cuerda floja hasta el final, porque de otro modo caería a un vacío cuyo fondo ni siquiera podía intuirse. No. Él contuvo la respiración, esperando. ¿No qué? Podría interpretar su respuesta de muchas maneras. No quiero que te alejes de mí. Terry rió encantado tras lanzar un largo suspiro. Diablo, chiquilla, me has hecho pasar el peor momento de mi vida. Lo lamento, matón con corbata de seda. Él volvió a echarse a reír, sacudiendo la cabeza. Con una ancha sonrisa, le tendió una mano. Ven conmigo, le propuso, pletórico. ¿Ir? ¿A dónde? Confía en mí, quiero mostrarte algo. Sin vacilar, Candy alargó la mano hacia la de él y al instante los dedos del hombre se cerraron sobre los suyos discretamente. El calor de su piel bastó para calmarla, para hacerle sentir segura. No hizo preguntas, francamente, porque no necesitaba hacerlas, y se dejó guiar a través del salón hacia la noche templada que aguardaba afuera. Una vez que estuvieron lejos de las miradas curiosas, la mano de él se cerró en torno a la de la suya del todo. Cuando doblaron una esquina, Candy distinguió el auto de Terry, aparcado unos metros más adelante. Ahora sí que no entendía nada. ¿Dónde pretendía llevarla a estas horas? Apenas tuvo tiempo de dilucidar ni una sola conjetura, porque cuando llegaron al vehículo, él la soltó de improviso y antes de que Candy pudiese preguntarle qué ocurría, la hizo girar y la apoyó contra la portezuela. Terry colocó las manos en el coche, una a cada lado de los hombros de ella, acorralándola con su cuerpo. ¿Qué?, logró decir, viéndose obligada a inclinar la cabeza hacia atrás para poder mirarlo, porque su rostro estaba muy cerca del suyo. Sin duda, me he ganado el cielo esta noche, susurró, ahuecando los dedos sobre su nuca, antes de que su boca cayese sobre la de ella. Los dedos de Candy se doblaron en torno a las solapas de su americana negra, sin saber muy bien si era para sostenerse o para acercarlo todavía más. La lengua del hombre presionó sobre sus labios, que al instante se abrieron para permitirle un acceso pleno. La muchacha dejó escapar un gemido ahogado contra la boca de él y echó la cabeza hacia atrás, entregándose por completo a la invasión. Él se tomó su tiempo para explorar el territorio recién conquistado, recorriendo con la lengua cada recoveco, dulce y húmedo, hasta encontrar la de ella. Candy le devolvía el beso con la misma urgencia que la suya. Su espalda se había arqueado tanto bajo la presión del brazo con que le rodeaba la diminuta cintura, que podía sentir la turgente redondez de sus senos lozanos contra su pecho. Terry tuvo que recurrir
a toda su experiencia en este tipo de asuntos para terminar el beso, al comprender que besarla no sería suficiente para satisfacerlo. Candy no fue capaz de reaccionar hasta que él mismo la liberó. Los labios de la muchacha estaban enrojecidos y tenía un brillo de aturdimiento en la mirada que él encontró encantador y, sobre todo, peligrosamente tentador. Se reprochó a sí mismo el impulso acuciante de volver a apresarle la boca, sabiendo que si lo hacía, terminaría arrastrándola al interior del auto y poseyéndola allí mismo. Sin embargo, no pudo evitar pensarlo. Así que se trataba de esto, consiguió articular Candy con un hilillo de voz tembloroso que delataba la conmoción que aún la recorría. Entre otras cosas, admitió el hombre, entornando los ojos. Pero esta, sin duda, era la más urgente. Se enderezó y se apartó lo justo para abrirle la puerta. Sube.